Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Shananin, soy de la Coalición Alto al Financiamiento de la Ganadería Industrial y del International Indigenous Youth Forum on Climate Change. Y les quisiera agradecer por estar aquí en esta importante conferencia de prensa, donde escucharemos acerca de los resultados del reporte de los nuevos mercaderes de la duda sobre las tácticas de distracción, retraso y descarrilamiento que utiliza la gran industria cárnica y láctea para socavar la acción climática a nivel mundial, especialmente ignorando las emisiones de metano y la importancia que es reducir este gas en el sector ganadero para alcanzar los acuerdos de París y limitar la crisis climática. Es por eso que escucharemos hoy de grandes profesionales como Alma Castrejón Dávila, responsable de campañas de Changing Markets Foundation. La fundación colabora con organizaciones de la sociedad civil en campañas centradas en el mercado y su misión es denunciar las prácticas empresariales irresponsables e impulsar el camino hacia una economía más sostenible. También tenemos aquí a Juan Ángel Rivera Domarco, que es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución académica de desarrollo de políticas públicas, enseñanza e investigación científica perteneciente a la Secretaría de Salud de México y busca ofrecer resultados de investigación relevantes a la salud pública. También tenemos a Dore Castillo, de Salud Crítica, que es una organización social fundada y centrada en el derecho a la salud, con el objetivo de generar conocimiento, impulsar acciones ciudadanas y colaborar con distintos actores sociales para abordar los temas de salud pública en México y también incidir en las políticas. También tenemos a Antonio Fraiuti, que es activista y fundador de Come Conciencia, que es una organización que promueve una alimentación sostenible. Su enfoque se centra en cuidar la salud y al medio ambiente al mismo tiempo. Buscan construir un futuro más sano y sostenible mediante una alimentación saludable y respetuosa con el planeta. También estamos esperando a Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, que es una organización civil que promueve la salud alimentaria y defiende los derechos de los consumidores en México, que trabajan para proteger a todos estos y educarles para que puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre cómo gastar su dinero. Es muy importante hablar de todo esto en un contexto en que México es uno de los mayores productores de carne a nivel mundial y donde los fondos multilaterales de desarrollo también están dando muchos dineros públicos hacia la ganadería industrial. Es por eso que ahora escucharemos acerca de este reporte y de los resultados sobre esta investigación a las grandes corporaciones agrícolas a cargo de Alma de Changing Markets Foundation. Muchísimas gracias por la introducción, Shananin, te lo agradezco. Si pudiera tener las diapositivas, por favor. Sí, un momentito. Bueno, muchas gracias. Como mencionamos, en Changing Markets Foundation ha trabajado en una campaña internacional para reducir urgentemente las emisiones de metano por parte de las industrias ganaderas y de productos lácteos. Y quiero empezar dando un contexto el por qué este tema es importante. ¿Me podría la siguiente? Vamos a hablar de toda esta temática con esta presentación. Y si pudiéramos seguir con la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, un momento, es que como que está trabada. Un momentito, por favor. Ah, claro, gracias. Ok, como contexto, ¿por qué este tema es importante? Mientras el enfoque de reducir emisiones ha sido hacia la reducción del dióxido de carbono, y con mucha razón, hace 3 años científicos a nivel mundial
sonaron la alarma diciendo que la mejor estrategia de mantenernos en el límite de incremento de 1.5 centígrados es la reducción del gas metano, mientras el mundo trabaja en la decarbonización. Esto es porque el metano es un gas que, aunque es 80 veces más potente que el dióxido de carbono, su presencia en la atmósfera es por solo 12 años, en contraste con el dióxido de carbono, que es de 100 años o más. Siguiente, por favor. Cuando empezamos a ver las formas de reducir el metano, vemos que el 60% de estas emisiones se originan gracias a las actividades humanas, y más del 30% de estas emisiones son gracias a la ganadería, siguiéndole el sector energético con el 22% y el sector de los desperdicios o la basura con el 18%. Siguiente, por favor. En el caso de México, vemos que la agricultura es la principal fuente de emisiones de metano, con más de una tercera parte proveniendo de ese sector, siguiéndole la industria del desperdicio, basura y después la de energía. Siguiente, por favor. Cuando empezamos a ver el movimiento global, sabemos que, sabiendo de la importancia de reducir este gas, en el 2021, durante la cumbre climática en Glasgow, más de 100 países se integraron al compromiso global de metano, incluyendo México. Aún así que ha habido este compromiso global y este acuerdo de que tenemos que reducir estas emisiones, aún siendo el sector que más emite metano, la agricultura sigue siendo sin ser regulada a nivel mundial. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros como Changing Markets, para dar un panorama de la importancia de regular las emisiones de este sector, en el 2022 publicamos un informe en el cual calculamos por primera vez las emisiones de metano de las 15 compañías cárnicas y lácteas más grandes del mundo. Este tipo de cálculos fueron hechos por primera vez, ya que ninguna de las compañías reportaban sus emisiones de metano por separado, aunque es ahí donde radican la mayoría de sus emisiones. Este informe mostró que las emisiones de metano en conjunto de las 15 compañías son equivalentes a más del 80% de las emisiones de metano de toda la Unión Europea. Y si consideramos sus emisiones de efecto invernadero en general, estas compañías podrían ser consideradas como el 10º país más contaminante. Siguiente diapositiva, por favor. Y al igual, cuando las comparamos con otro sector contaminante, como con las empresas de combustible fósil, como Chevron, Exxon y BP, las emisiones de las empresas cárnicas y lácteas son más altas. Siguiente, por favor. Entonces, después de casi 3 años trabajando en esta campaña, nos preguntamos, ¿cómo un sector tan contaminante puede escapar de ser regulado? Después de 18 meses de investigación sobre la industria ganadera y de productos lácteos a nivel mundial, recientemente lanzamos un reporte en el que damos a conocer las diferentes tácticas de decepción que usa esta industria para evitar o demorar su acción climática, las mismas que las industrias del tabaco y combustión fósil han o siguen empleando. Siguiente, por favor. Para poder hacer este informe, partimos haciendo un análisis de las 22 empresas transnacionales más importantes de la ganadería y de productos lácteos. 11 de las cuales, siguiente diapositiva, por favor, 11 de las cuales hacen negocios en México. Y adquirimos información cómo estas empresas emplean tácticas de distracción, demora y descarrilamiento en 7 regiones y países. A continuación les mostraré un poco de lo que encontramos. Siguiente, por favor. Estas compañías y las acciones de las que son miembros son maestros de la distracción. Siguiente. Ellas utilizan un marketing que hacen ver a sus productos como si fueran buenos para el clima o naturales. Hemos empezado a ver productos con emblemas diciendo que son neutrales al clima o bajos en metano, entre otros logos que utilizan. Siguiente, por favor. También hacen uso de las redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube con ayuda de influencers para promocionar a jóvenes el consumo de carne y lácteos como parte de una dieta sana.
Hay un gran interés de capturar la atención de las generaciones Z para que coman más carnes y productos lácteos. Obtuvimos 7 ejemplos de corporaciones y grupos del sector que hacen uso de las redes sociales. Siguiente, por favor. Estas compañías también hacen campañas de desinformación o esta industria de desinformación, especialmente en redes sociales, en contra de las dietas veganas y de las proteínas alternativas, llamándolas ultraprocesadas e insalubres. Siguiente, por favor. Y cuando se quieren mostrar como líderes climáticos, promueven sus compromisos climáticos u objetivos de cero neto, cuando en realidad todas las empresas carecen de integridad cuando son comparados con el estándar estipulado por un grupo de expertos de la ONU. En su publicación, La integridad es decisiva, la cual proporciona una guía de cómo elaborar un objetivo de cero neto de manera íntegra. De las 22 compañías que analizamos, solo 16 tienen compromisos de cero neto, pero solo la empresa francesa Danone es la que hasta ahora tiene una meta de reducción al metano. Siguiente, por favor. Siguiente. Estas compañías y también sus asociaciones invierten en investigaciones que favorecen su agenda, como el cabildeo por la adopción por una nueva métrica climática que afirma que con tan solo pequeñas reducciones, el sector puede conseguir neutralidad climática. Al igual que usar el término agricultura regenerativa a su favor como parte de sus planes climáticos y beneficiarse de la falta de consenso en lo que estas prácticas deben conllevar para que sus reducciones sean verificables. Siguiente, por favor. También encontramos que las compañías utilizan tácticas para demorar cualquier legislación que no les favorezca, usando afirmaciones que ya están tomando acción de manera voluntaria y por ende la legislación no es necesaria. Como por ejemplo, siguiente, promoviendo soluciones técnicas como aditivos que reducen el metano sin tener interés de usarlos a escala aun cuando se muestran con potencial. Siguiente, por favor. Aunque dicen tener interés en reducir sus emisiones, solo gastan menos del 1% de sus ganancias en la investigación y desarrollo, gastando más en su publicidad que en soluciones bajas en carbono. La compañía brasileña JBS hizo una gran publicidad de su compromiso de cero neto, pero en realidad su presupuesto ha sido menor para la investigación y desarrollo. O la compañía suiza Nestlé promociona mucho su trabajo de agricultura regenerativa y también fue una de las compañías que destacó por no invertir mucho en investigación y desarrollo. Siguiente, por favor. Cualquier inversión en proteínas alternativas es vista como parte del crecimiento de mercado y no como parte de la transición a tener más productos de origen vegetal y menos de origen animal. Y aún así, se promulgan ser compañías diversificadas de la misma manera que las compañías petroleras BP y Total, que se han promovido como compañías diversificadas, pero que continúan invirtiendo la mayor parte de su ganancia en gas y petróleo. En realidad, la mayoría de las compañías analizadas no están trabajando para cambiar su portafolio. Siguiente, por favor. Estas compañías también son expertas en descarrilar cualquier actividad, especialmente legislación, para seguir beneficiándose de un excepcionalismo agrícola. Siguiente, por favor. Gracias a los estudios de casos que hicimos en 7 países y regiones, pudimos ver que estas compañías usan donaciones políticas y cabildeo directo e indirecto por parte de estas compañías o a través de asociaciones de las cuales son miembros para sentar su influencia y tener acceso a altos rangos de la política con motivo de desviar cualquier legislación. Siguiente, por favor. En otros casos, el uso de intimidación por parte de protestas o amenazas directas. Siguiente, por favor. En sí, estas son las tácticas de los grandes grupos de presión agrícola y de productos lácteos y que los productos lácteos utilizan para mantener el status quo, bloqueando el potencial de obtener una verdadera acción climática y la transformación del sistema alimentario.
Siguiente, por favor. La ciencia es clara. Esta década es importante para la acción climática y la reducción del metano es nuestra mejor estrategia para evitar un alza de las temperaturas para años venideros. Para eso necesitamos la reducción de las cabezas de ganado, la transición a dietas más saludables y basadas en alimentos vegetales, regular la industria para reducir sus emisiones, y las compañías tienen que desarrollar objetivos de reducción de metano, al igual que planes de transición que contemplan la inversión en productos alternativos y saludables. Siguiente, por favor. De la misma forma en la que hay escrutinio público a las empresas como Chevron o la tabacalera Philip Morris, las corporaciones de la industria agrícola deberían recibir el mismo trato. Gracias. Muchísimas gracias, Alma. Me parece muy importante y muy interesante justo todos estos datos y las formas que muestras en que estas industrias se niegan a cambiar y justamente porque este cambio es como impensable en, como pensando en todo el dinero que llega a ellos, ¿no? Justamente desde los bancos de desarrollo, donde les invierten 4.6 millones de dólares en los últimos 10 años y que justamente, ¿no? Siguen beneficiando a todas estas industrias en vez de las alternativas que son lideradas por comunidades que nos podrían llevar a un sistema alimentario y a una dieta más sostenible, con subsidios que justamente alivien los aumentos para esta dieta. Y es por eso que ahora escucharemos más acerca de qué se dice en la ciencia sobre la dieta sustentable y cuáles son las indicaciones en México, a cargo del doctor Juan Ángel. Le damos la palabra. Muchas gracias, Yananine, por la introducción y gracias, Alma, por el resumen del estudio tan importante sobre los nuevos mercaderes de la duda. Y claramente conocemos muy bien las tácticas de Big Tobacco, de Big Food, de Big Fossil Fuel, y pues es el mismo libreto el que usan estos nuevos mercaderes de la duda. Si me haces favor de poner mi presentación, yo empezaría, mientras ponen la presentación, hablando de que la alimentación es sin duda un pilar fundamental de la salud. Nuestra alimentación tiene efectos importantes en el riesgo de enfermar, el riesgo de morir o la probabilidad de llevar una vida sana y lograr longevidad con salud. Sabemos que hay grupos de alimentos cuyo consumo se asocia con mayor salud, aparecen aquí en color verde, y pues son las frutas, las verduras, las nueces y semillas, granos enteros, leche en cantidades pequeñas y yogur tiene efectos positivos, aunque también aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y luego tenemos otros grupos de alimentos cuyo consumo aumenta el riesgo de padecer enfermedades diversas, incluyendo diabetes, enfermedad cardiovascular, muerte prematura, y que son las carnes rojas y embutidos que causan diabetes, causan enfermedad coronaria, causan cáncer de colon y recto. Las bebidas azucaradas que tienen una serie de efectos adversos y los alimentos ultraprocesados, cada vez hay más evidencia de efectos muy negativos en la salud. De modo que sabemos ahora muy bien que la dieta debe modificarse para lograr mejor salud. Estas son recomendaciones basadas exclusivamente en salud y en ellas una de las recomendaciones es mantener el consumo de embutidos lo más cercano a cero porque es un carcinógeno, causa cáncer, y los consumos de carne roja de manera moderada, es decir, alrededor de 100 a 200 gramos por semana, que es lo que recomienda la Comisión Eat Lancet. La siguiente, por favor. Debido al alto consumo de alimentos
procesados, etcétera, tenemos un gran problema de enfermedades crónicas, como ya lo decía yo. Pero también nuestro sistema alimentario está contribuyendo a la degradación de nuestro planeta. ¿Por qué es importante lo que comemos y cómo lo producimos y lo que desperdiciamos en la degradación del planeta? Porque la agricultura ocupa casi el 40% de la tierra, es responsable de cerca de 1/3 de la emisión de gases de efecto invernadero, estoy hablando de ámbito global, utiliza el 70% del agua limpia del planeta, usa en exceso nitrógeno y fósforo como fertilizantes que causan eutrofización y zonas muertas de lagos y costas, y la conversión de tierra para la agricultura, que sigue en expansión, está propiciando la extinción masiva de especies. En suma, nuestro sistema alimentario está degradando nuestro planeta. Existe el concepto de límites planetarios, que aquí se muestra. Hay 9 límites planetarios, de los cuales ya 6 hemos sobrepasado esos límites planetarios, y eso pone en riesgo la supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, los alimentos que más deterioro causan en el entorno, en el ambiente, en términos de todos estos efectos que les digo, son las carnes rojas y embutidos, la leche y sus derivados, y en menor medida las carnes de puerco, aves y huevo, en contraste con los productos de origen vegetal, que en general tienen menores impactos, salvo algunas pequeñas excepciones. La siguiente, por favor. Por eso, un grupo de investigadores, entre los que me encuentro yo, la siguiente, por favor, no se parece, ahí está. Lo que hemos propuesto a través de la comisión Eat Lancet es una dieta nueva, distinta, se le ha llamado también dieta planetaria, que consista principalmente en verduras y frutas, alrededor de medio kilo, 500 gramos de frutas y verduras, una cantidad importante de cereales de grano entero, 200 y pico de gramos, y cantidades relativamente pequeñas de tubérculos, de papas, etcétera, pero cantidades también modestas de leche y derivados, solo 250 gramos por día, un vasito de leche por día, o su equivalente en lácteos, y en productos de origen animal, en total, todos los de origen animal, incluyendo todas las carnes y huevos, 84 gramos por día, pero tratándose de carne roja, entre 14 y 28 gramos por día, es decir, entre 100 y máximo 200 gramos a la semana. Al consumir menor cantidad de proteína de origen animal, hay que consumir más proteína de origen vegetal. Por eso hay que consumir más leguminosas, como los frijoles, como la lenteja, y oleaginosas, como los cacahuates, la almendra, las nueces. En total, 125 gramos. Esto es muy posible. En México, de hecho, comíamos cantidades muy cercanas a esto ya de solamente frijoles, que se ha ido perdiendo. Necesitamos también aceites vegetales insaturados, aceites vegetales sanos, y en términos de azúcar, muy poquita azúcar, por lo que esta dieta descarta todas las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Esta dieta de referencia de la comisión Eat Lancet lamentablemente está muy lejos de ser actualmente consumida por la mayor parte de la gente en el mundo. Solo para poner un ejemplo, en términos de carne roja, de carne de vacuno, en Estados Unidos y Canadá están consumiendo 6.5 veces lo que aquí se recomienda, es decir, como 90 gramos por día. Latinoamérica y Europa estamos consumiendo 4,5 veces lo que se recomienda, 63 gramos. México, en particular, alrededor de 40 gramos. Y en México, por cierto, estamos consumiendo como 13 gramos por día de embutidos, que es muy alto. Las estimaciones publicadas en el informe de Eat Lancet en el 2019 señalan que si se adopta esta dieta
que es compatible con el ambiente y se recurre a prácticas de producción de alimentos amigables con el ambiente, prácticas que ya existen, y se reduce a la mitad las pérdidas y desperdicios, es posible alimentar a los casi 10,000 millones de humanos que seremos en el 2050 sin transgredir los límites planetarios. Pero tendríamos que modificar nuestra dieta y un aspecto importante es reducir el consumo de carnes rojas. Además, de esta manera podemos evitar alrededor de 11 millones de muertes prematuras al año, solamente yéndonos a una dieta alta en vegetales y baja en carnes rojas y en embutidos. No debemos demorar las regulaciones requeridas para lograr este objetivo, disminuir el consumo de carnes rojas y procesadas y aumentar el consumo de leguminosas, oleaginosas y vegetales. El futuro de la humanidad está en juego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Rivera. Me parece muy importante esto que dice acerca de cómo la dieta debe modificarse para salvaguardar la salud tanto de las personas como de la tierra y que justo esta comida, las leguminosas y todo, se comía antes ya, ¿no? Y por eso a mí me gusta decir mucho que el futuro de la alimentación es ancestral, porque las tradiciones mesoamericanas son más sostenibles y nutritivas, pero justamente, ¿no? La expansión de la ganadería industrial está desplazando toda esta alimentación tradicional y por eso hoy México exhibe los niveles más altos de mortalidad por diabetes debido a esta promoción de la dieta occidental, ¿no? Que se basa en carne y alimentos altamente ultraprocesados. Por eso ahora escucharemos de Dore Castillo, de Salud Crítica, acerca de estos paralelismos entre estas dos industrias. Muchas gracias, Janine, por la introducción y muchas gracias también a la Fundación Changing Markets por la invitación para acompañarles en el lanzamiento de este reporte tan relevante. También gracias a todas y a todos ustedes por sumarse a comentar este reporte. Quiero iniciar mi intervención partiendo o poniendo como base común que el sistema alimentario está moldeado por las grandes corporaciones y estas grandes corporaciones no tienen como propósito los derechos a la salud y a la alimentación. Tienen como propósito la acumulación de la riqueza y el poder. Y en este reporte, Los nuevos mercaderes de la duda, se arroja luz sobre esta situación. Se expone cómo las industrias de la carne y la leche se ponen objetivos para recortar emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solo no están encaminando sus acciones a cumplirlos, sino que ellas mismas son obstáculo para lograrlos. Con la información que obtiene y se presenta en el reporte, que es proveniente de geografías donde están concentradas estas grandes corporaciones, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Y en estos lugares donde la regulación tendría un mayor impacto, se nos van revelando las tácticas para distraer, descarrilar y retrasar la acción climática, influyendo en consumidores y cabildeando también en gobiernos. De manera muy preocupante, los hallazgos de este reporte nos evocan las formas en las que la industria de comida chatarra obstaculiza la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles en países como México. Las tácticas para desviar se nos hacen muy conocidas, en este caso las que realiza la industria láctea y ganadera a través del lavado de imagen, la invención de nuevos objetivos de política que son muy débiles o que se basan en adquirir compromisos voluntarios, el desarrollo de ciencia a modo financiada por las corporaciones. Esto tiene grandes paralelismos con lo que México vivió durante su proceso para lograr el impuesto de azucaradas y el etiquetado de advertencia. Las otras tácticas para descarrilar la regulación, en este caso climática, por ejemplo, usar puertas giratorias, en estos casos donde los expertos clave en política vienen de la industria y regresan a ella una vez que terminan su cargo público o viceversa. El uso de crisis como COVID-19 para presionar o retrasar la regulación también tienen paralelismos importantes con la experiencia de México en materia de etiquetado de advertencia. También hay particularidades muy interesantes
y distinciones importantes con las tácticas para retrasar. En el caso de las que usa la industria láctea y ganadera, como ya explicó bien al inicio Alma, este desarrollo y propuesta de soluciones tecnológicas para reducir el metano, pero presentándolas como las mejores formas de resolver, pues de una manera casi única y milagrosa. En el caso de la industria chatarra, cuando el etiquetado de advertencia, pues observamos esta tendencia a causar temor en las autoridades, aludiendo a falsos incumplimientos de acuerdos internacionales o activando procesos jurídicos para interferir en la aplicación y entrada en vigor de la regulación. Pero estamos hablando de la renovación de tácticas y su adopción por diferentes corporaciones dentro del sistema alimentario, con paralelismos y hallazgos muy relevantes entre industrias que tienen en común moldear el contexto social y político para que éste se subordine a intereses económicos, para lograr que no exista la presión pública ni el escrutinio y la exigencia de rendición de cuentas, para propagar retóricas que les presenten como elemento indispensable de la solución de la problemática. Todo ello para desviar el rumbo de los países en el alcance de estas metas sanitarias y medioambientales concretas. El reporte nos da varias claves muy importantes, pero para cerrar mi intervención voy a recuperar una clave en específico que es ayudarnos a distinguir que si en el actuar de las corporaciones causantes de problemáticas ambientales y sanitarias no se está replanteando a profundidad la manera en la que operan las cosas, si no se están sacudiendo los cimientos mismos de cómo han funcionado, por más que alardeen de contribuir a un cambio, este no está ocurriendo en realidad. Y si bien ya hay acuerdos internacionales y objetivos claros para alcanzar una alimentación sostenible y sana, para hacerlo realidad urge recurrir a la regulación gubernamental y no a las disposiciones tramposas de estas industrias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doré. Sí, me parece fundamental esto que dices acerca de cómo se retrasa la legislación, justo, ¿no? En un contexto donde se gasta más dinero en lavar la imagen que en realmente generar cambios. Y es justo de esto, de las tácticas para retrasar la legislación, de lo que nos hablará Antonio Fraiuti, que es activista de Come Conciencia. Hola, muchas gracias, Shananin. Gracias a Changing Markets y a todos quienes asisten, todos y todas quienes asisten a esta conferencia de prensa. Quiero hablar como activista, como parte de Come Conciencia, pero también como un activista que ha participado, tanto yo como mi equipo, en diversas legislaciones de muchos temas, derechos humanos, derechos de los animales, medio ambiente y demás. Y no nos habíamos encontrado nunca con una situación como la que ocurre en este tema del sistema alimentario. Desde Come Conciencia somos expertos en incidencia política y trabajamos, hacemos simposios, foros, presentamos iniciativas, pero en ningún otro sector donde hemos logrado legislaciones nacionales, estatales, municipales, hemos encontrado toda esta resistencia y entonces vemos al salir este reporte sobre los nuevos mercaderes de la duda, cómo es que funciona detrás de las cortinas lo que vivimos los activistas, las activistas en la sociedad civil, en los congresos, que es donde trabajamos para incidir políticamente. Nos hemos encontrado con estas tácticas de distracción que suceden, bueno, lo vemos nosotros en redes sociales, con todas las personas que se quieren resistir a esto, haciendo referencia a estudios que salen de la industria cárnica. Es increíble, en ningún otro sector tenemos tanta evidencia como en este. Tenemos a la ONU, a la FAO, universidades más importantes del mundo diciendo que tenemos que reducir el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, están distrayendo con técnicas mercadológicas en redes sociales, con influencers, y lo vemos a diario en medios, en redes sociales. Y nos encontramos nosotros en nuestro quehacer político siempre con este retraso. Desde 2019 se están presentando iniciativas y hay esfuerzos para generar una ley de alimentación sana y sostenible. Terminó aprobándose una ley general de alimentación adecuada y sostenible, la cual, cuando se presentaron las iniciativas, incluía la reducción de los ingredientes de origen animal en la comida. Sin embargo, cuando se aprobó, tanto en el Senado y después en diputados, no incluía nada de esto. Es decir,
todo lo que se había presentado y se había presentado en los dictámenes en el Congreso para reducir los productos de origen animal en las dietas fue echado para atrás y se aprobó una ley que no tiene nada de sustentable. Nosotros hicimos foros en la Cámara de Diputados con la Comisión de Medio Ambiente hablándoles de la urgencia de incluirlo y aunque se comprometieron a hacerlo, pues algo hizo que no pudieran. Y es claro que es el retraso y el descarrilamiento. Lo hemos vivido en carne propia. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que hay unas guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana que salieron en el 2023. Participaron justamente Salud Crítica y el Poder del Consumidor, que aquí están, muchas otras organizaciones y el gobierno, pero no han sido promovidas y lo peor de todo es que esta nueva ley que se aprobó y ya está ratificada, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, puede echar para atrás estas guías que son tan importantes y hablan de verdad de sostenibilidad. Nos encontramos con que en el gobierno, en las comisiones de medio ambiente, salud, ganadería, que son las que nos incumben en este tema, existen muchos ganaderos. No solo incidiendo desde afuera, sino desde adentro. Muchos senadores, muchos diputados son ganaderos. Entonces, están descarrilando todos estos esfuerzos que tienen en contra la evidencia científica otra vez de las universidades más importantes del mundo, de las instituciones más importantes, y es el sector en donde no se puede avanzar gracias a estas prácticas. Así que agradecemos mucho este trabajo de Changing Markets porque nos enseña, nos muestra cómo es real que esto está sucediendo. Y no estamos hablando de una cuestión ética como derechos o demás, estamos hablando de nuestra supervivencia que el mismo gobierno está poniendo en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, justamente, a veces, como decías tú bien, ¿no? Los diputados son ganaderos y como las personas que están encargadas de hacer la política pública, pues también son quienes están causando todo este problema. Y eso pasa, ¿no? Justo en las COP de cambio climático, donde hemos visto muchos lobbyistas de estas empresas y que justo, ¿no? En el Foro de Juventudes Indígenas hemos tenido que pelear múltiples veces contra esta cooptación de las conversaciones. Y sí, ahora escucharíamos como de Alejandro Carrillo, pero lamentablemente no está, no pudo conectarse por cuestiones de fuerza mayor. Entonces, en el Poder del Consumidor podrán ahí ver en su sitio sus contribuciones. Y ahora quisiera pasar a las preguntas, abrir un poco hacia el panel, a dos panelistas que quisieran responder. Las dos preguntas que hemos recibido son: ¿cuáles son las acciones que ha implementado el gobierno de México para reducir el metano? Y no sé si digo la otra de una vez. El otro es: ¿el gobierno de México consideran que es sensible reducir el metano por medio de las restricciones de los consumos de carnes y lácteos? Si consideran que el gobierno es sensible en esto. Entonces, si dos personas pudieran responder, no sé quiénes quisieran. Yo con mucho gusto puedo empezar y alguien más que quiera suplementar. Con mucho gusto. Una de las cosas que hemos visto por parte del actual gobierno es, primero, antes que nada, lo mencioné en la presentación, y México se comprometió o firmó el compromiso del metano cuando fue introducido en la cumbre climática en Glasgow en el 2021. Eso ya de por sí genera interés, ¿no?, de hacer algo para reducir este tipo de gas. La segunda es cuando uno empieza ya a ver en cuanto a cómo va a implementar o qué planes el gobierno quiere producir para hacer estas reducciones. Y estoy hablando en particular sobre el sector de la agricultura. Una de las cosas que podemos ver es en su contribución nacional determinada del 2022. Realmente allá es muy transparente en la situación de la agricultura y la importancia de reducir las emisiones que produce este sector. Y dice que es muy importante, que tiene que ser parte del plan y que proporciona algunas medidas de mitigación para estas emisiones. Y la otra, que voy a contestar un poco tu segunda pregunta y que el doctor Rivera platicó un poco, es sobre el plato del buen comer que fue introducido
perdón, también Antonio platicó de esto, que fue introducido en el 2023 y en ese también menciona mucho el impacto de la agricultura en cuanto a las emisiones que produce, especialmente la carne roja. Y también habla sobre los impactos al medio ambiente, no nada más en cuanto a las emisiones de los productos lácteos y la importancia de reducirlos. Esa es una de las guías del gobierno de este plato del buen comer, que definitivamente dice tenemos que comer menos, porque realmente los mexicanos están comiendo mucho más de lo estipulado y esta guía está mencionando tenemos que comer menos. Espero que eso responda a la pregunta. Muchas gracias, Alma. Sí, ahora podemos escuchar la visión de Antonio Frangiuti. Muchas gracias. Bien, pues como decía Alma, justamente estas guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana del 2023, que es el nombre de estas guías, son una excelente noticia, un gran esfuerzo. Sin embargo, se están quedando solo en unas guías que no son vinculantes, no son obligatorias y tendrían que convertirse en una norma. Sin embargo, el gobierno actual lo que está tratando es de quitar justamente normas de salud y muchas otras normas. Tenemos que convertirlo en norma para que sea obligatorio en todo lo que tenga que ver con gobierno, en escuelas, en hospitales, en cárceles, en todo lo que tenga que ver con gobierno. Si no, se quedan como una carta a los Reyes Magos. Tenemos esperanza en que el próximo gobierno, al saber que Claudia Sheinbaum participó en cuestiones relativas a la emergencia climática, tenga esta iniciativa. No lo hemos visto en los gobiernos anteriores, pero esperamos que así sea. Vamos a presionar como sociedad civil para que así sea, para que estas guías se conviertan en el plato del buen comer obligatorio y creemos que así tiene que ser. No podemos detenernos, no podemos dejarlo solo como voluntario porque justamente las empresas lo que van a hacer es distraer, retrasar y descarrilar todos los esfuerzos, así que necesitamos convertirlo en obligatorio por medio del gobierno. Muchas gracias, Antonio. Sí, me parece que complementa fundamentalmente lo que decían Alma y tú. Los cambios deben ser tanto de la dieta como del sistema alimentario y que justamente, ¿no? Los gobiernos podrían facilitar eso o también obstaculizarlo. Y me parece que vi la manita del doctor Juan Rivera. No sé si quiera comentar sobre esto o... Sí, en realidad Antonio lo dijo, ya casi que lo que iba yo a decir lo dijo Antonio. Solamente comentar que México ahorita es el primer país del mundo que utiliza recomendaciones internacionales digamos, de guías sustentables. Y si ustedes leen el documento técnico, se basan precisamente en un artículo nuestro que trata de adaptar las recomendaciones de Eat Lancet a la cultura alimentaria tradicional mexicana, pero en las guías no nos vamos hasta el valor más bajo, sino un valor intermedio, pensando en una primera etapa de reducción. Estamos consumiendo alrededor de 300 y pico de gramos por semana de carnes rojas y estamos bajándolo a menos de 200 para después llegar alrededor de 100 gramos. Muchas gracias. Sí, justamente esto que hablas, la dieta es fundamental. Respecto a esto, hemos obtenido una pregunta en Facebook que es de Erika. ¿Cómo podemos comenzar en casa? ¿Qué acciones debemos hacer para evitar más esta contaminación? Entonces aquí veo la manita de Antonio. No sé si quiere contribuir a esa. Sí puedo contribuir con gusto, simplemente quería cerrar lo otro. Hablé de las guías alimentarias que son maravillosas, pero también quiero hablar de lo deplorable que fue la ley, que habla de alimentación adecuada y sostenible. Se basaron en hacerla accesible para la población, la alimentación que ya hay hoy, que nos está llevando a todas estas cuestiones de enfermedades, problemas de salud y también ambientales. Así que es una ley que se enfocó en eso y se olvidó de lo sustentable. Llamándose incluso sostenible, perdón. Entonces tenemos que batallar como organizaciones contra este tipo de iniciativas que son
fomentadas por la industria ganadera, de nuevo, con todo este poder que tienen, y las organizaciones, bueno, pues con quizá la razón, pero no el poder económico que ellas tienen. Así que, de nuevo, gracias al reporte, y tenemos que presionar mucho más al gobierno. Ojalá que los medios que están aquí, que escuchan esta conferencia, hagan eco de lo que está haciendo el gobierno en contra de los acuerdos que hemos adoptado internacionalmente, también en contra de la evidencia científica que parte de todo el mundo y también de la UNAM y de universidades importantes en México. Estamos trabajando en contra de eso, así que necesitamos corregir el rumbo. Muchas gracias, Antonio. Alma, me parece también. ¿O querías decir algo? Gracias. Tal vez le estoy quitando la palabra a Antonio, que iba a contestar la otra pregunta, pero solo para decir, creo que de la forma en la que entiendo la pregunta es cómo el consumidor o la gente común en casa puede hacer algo al respecto. Y la verdad, me gustaría cambiar la responsabilidad a otras personas, que son estas compañías, que definitivamente son los grandes emisores, que son los que deben definitivamente reducir el metano, deben de reducir la producción y dejar estas tácticas de decir a los consumidores que deben de comer más carne porque es bueno para la salud y todo eso. Eso yo creo que es muy importante. Sí, en casa uno puede hacer esos cambios porque van a ser buenos para nuestra salud, pero en general, si vamos a querer hacer un cambio global, en un cambio rápido, tenemos que definitivamente poner la responsabilidad en donde le pertenece, que serían en estas corporaciones transnacionales. Gracias. Muchas gracias, Alma. Sí, Antonio. Y luego Juan. Gracias. Perdóneme, doctor Juan. Tenía que terminar esta idea, porque Erika, me parece, preguntó qué hacer en casa, y justo lo que decía Alma, las empresas lo primero que hacen al distraer es transportar la responsabilidad de la empresa al consumidor, como hacen con el plástico, por ejemplo. En vez de dejar de producir plástico o hacerse cargo de sus residuos, lo que dicen al consumidor es: recicla, tú eres responsable. Y sí, somos responsables con lo que compramos. Sin embargo, son las empresas las más responsables, y si logramos cambiar esto, y la única manera me parece que es a nivel gobierno, a nivel legislación, porque las empresas voluntariamente nos han estado engañando en muchísimos temas, este es uno más, pues simplemente no va a pasar. Tiene que ser a nivel gobierno. Y sí, Erika, hay que hacerlo en casa. Podemos reducir nuestro consumo de alimentos de origen animal. Hay muchísimas páginas, muchísimas recetas, pero no es la idea enfocarnos en eso. Ahora te invito a visitar Come Conciencia y vas a encontrar recetas, pero la idea es que tú, como consumidora, nos ayudes a presionar al gobierno. Necesitamos que el gobierno sepa que esto importa, y ahí el consumidor hace la gran diferencia. Al gobierno le importan los votos, la imagen pública, así que hay que castigarlos por ahí. Adelante, Juan. Sí, no, muy parecido, parece que estamos ahí muy conectados, Antonio y yo. Es decir, yo pienso, Alma decía, y con toda razón, las empresas son responsables, claro que sí, y el gobierno es responsable. El gobierno no puede abdicar de su obligación de regular y de proteger la salud de la población. Y solamente un comentario, Antonio: la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, estoy totalmente de acuerdo contigo que se requieren hacer esas modificaciones para que realmente sea sostenible, pero cuidado, porque precisamente las empresas están en contra de la ley, de las empresas que producen ultraprocesados, porque ahí sí esa ley tiene especificaciones muy claras en el entorno escolar, en una serie de entornos alimentarios. Entonces, más que, digamos, no creo que tú estés sugiriendo anularla, sino más bien mejorar la ley, pero sí mantener toda esta parte que protege a la población del consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Si me permites, totalmente de acuerdo contigo. Tiene cosas positivas. Esto de la accesibilidad es perfecto. Lo de los ultraprocesados también. Solo en temas de sostenibilidad
faltó todo, quitaron esto de los productos de origen animal. Eso es lo que tienen que cambiar. Gracias por la aclaración. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, creo por el tiempo, y dice de Guadalupe Franco. ¿Existe registro sobre qué administración o en qué periodo del gobierno de México se reportó un mayor crecimiento del metano? Y si existe alguna región de México donde se reporta una mayor producción de metano. Entonces, si no sé, ¿alguien quisiera responder esta? ¿Está Alma? Sí, gracias. En realidad, de la información que tenemos, hemos visto que en sí, desde los años 1990, la generación de metano y todo en la agricultura en particular ha sido muy similar a través de los años de 1990 al 2020. Ha sido muy similar, es totalmente alta. En cuanto a registro particular en alguna localidad, no tengo esa información en estos momentos, pero con mucho gusto lo podemos checar. Pero sí, como parte del paquete que van a recibir, tenemos una infográfica que muestra datos sobre México, sobre el metano y todo eso. Entonces podemos proporcionar eso como el paquete que van a recibir al final de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Alma. No sé si alguien más quiere añadir a esta pregunta. No, entonces me parece, a reserva de que alguien más quiera hablar o que algo más, me parece entonces que fue muy interesante escucharles a todos. Es fundamental, ¿no? Conocer acerca de todo esto, ¿no? De lo que podemos hacer como consumidores, como personas, en lo individual, pero también, ¿no? Justamente cómo funciona todo el sistema alimentario en su complejidad y de quién también, en donde existen las grandes responsabilidades y quiénes son como quienes podrían hacer grandes cambios, ¿no? Es justamente por eso también que desde la coalición, desde el Caucus de Juventudes de Cambio Climático, hemos pensado que es muy importante, ¿no? Que hablemos de esto, como ya bien se ha dicho, y también quizá para mí sería muy importante que lo que hacen estas empresas en el territorio mexicano también sea regulado, también sea visto y se visibilice, porque justamente, ¿no? Todo esto parece como muy complejo, pero pasa en los territorios, pasa en Puebla, pasa en Yucatán, todos los efectos de las ganaderas y en las personas, en los animales, son visibles y son reales, entonces sí, tenemos que hablar de esto, entonces agradecemos mucho a todos aquí por hablar acerca de esto, por acompañarnos en este proceso, en esta lucha, y a Changing Markets Foundation por justamente darnos claridad acerca de estas tácticas. Los agradecemos mucho. Y entonces, si hay otros comentarios finales, les agradezco a todos por estar aquí. Yo quisiera añadir algo, si me permites, Shananin. Tanto el gobierno anterior como este dicen primero los pobres, y quienes sufren primero los efectos en salud y medioambientales son los pobres. Así que si no cambiamos esto, primero los pobres van a sufrir. Y entonces, si estos gobiernos se quieren dedicar a los pobres, creo que lo adecuado es regular esto. No podemos seguir como estamos. Efectivamente, muchas gracias. Sí, la responsabilidad otra vez está en todos. Alma, sí. Perdón, la tecnología. No, agradezco mucho a todos por su tiempo, a los panelistas, al igual que a los medios periodistas por atender. Y una cosa en final es que el informe que presentamos el día de hoy muestra claramente cómo estas compañías y las asociaciones a las que son miembros asientan su influencia y tienen acceso a políticos de alto rango para poder desviar o demorar cualquier regulación en su contra. Así que esperamos que tanto la presidenta como su gabinete sigan estas recomendaciones de la ciencia y trabajen para el beneficio de la población y de sus productores, como ya lo ha mencionado Antonio. Agradezco mucho y gracias, Shananin.
por moderarnos el día de hoy. Muchas gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Adiós.